tal? ¿Cómo están, estimados estudiantes? Y muchas gracias por las vistas en mi anterior video. En esta oportunidad vamos a tocar un nuevo tema titulado El Antiguo Egipto. Es una cultura, es una civilización muy importante dentro de la historia universal. Muy bien, a continuación presentamos al Antiguo Egipto y lo definimos como una civilización fluvial. ¿Por qué lo denominamos una civilización fluvial? Pues bien, es denominada una civilización fluvial porque dependía de un río. Este río era el río Nilo. Como podemos ver en este mapa, observamos el río Nilo en la parte noreste del continente africano y podemos notar, según los estudios geográficos que se han dado, dos zonas importantes. Estas dos zonas lo podemos ver a continuación. La primera zona importante es esta zona de acá. Esta zona es denominada el Bajo Egipto. La zona del Bajo Egipto tiene las siguientes características. También es llamado la zona del delta. La zona del delta por la figura que se puede formar en esta zona de acá, que es una figura griega llamada delta. Muy bien, también se considera muy importante ya que es una zona pantanosa en donde se encuentra un fertilizante muy importante llamado el limo, el cual le permitía justamente tener los suficientes nutrientes para poder hacer que la agricultura se desarrolle de una manera muy productiva. También tenemos lo que es una abundante pesca. Así también tenemos la existencia del papiro, este vegetal del cual obtenían estas hojas y donde podían desarrollar algún tipo de escritura denominada jeroglíficos. Y después tenemos otra zona. Esa otra zona es denominada el Alto Egipto, que vendría a ser toda esta zona de acá. Toda esta zona de acá es denominado el Alto Egipto. Muy bien, el Alto Egipto, características más saltantes de esta área, es también denominado un valle, pero básicamente es un valle desértico. Es una zona justamente que es la más larga y la más amplia que tiene el río Nilo, pero no la más importante con respecto a la agricultura y la ganadería, donde sí destaca claramente el Bajo Egipto por su zona pantanosa y la existencia de el limo. Muy bien, a continuación vamos también a señalar algunas características acerca de su política, la política que existió en este Antiguo Egipto. Muy bien. En el Antiguo Egipto el que gobernaba era el faraón. El faraón tenía una figura de deidad, es decir, era un dios. Era un dios el cual tenía poder absoluto sobre todo Egipto. Por ejemplo, hay algunos símbolos importantes dentro de lo que vendría a ser la figura de este faraón que lo podemos ver a continuación. Estas figuras importantes están señalados en esta imagen, o están señalados en esta imagen, que vendría a ser, por ejemplo, este es una cámara funeraria de Tutankamón. Podemos ver acá en primer lugar, podemos ver aquí en primer lugar al buitre, que es símbolo del valle, ¿no? Lo que es denominado el Alto Egipto, lo podemos ver en esta zona de acá. Después tenemos también a la cobra, que es símbolo de la delta o Bajo Egipto. Tenemos el báculo, esta zona, que es este objeto de acá. Tenemos a la cobra alada, al buitre, el látigo, que es un símbolo de mando. Importante destacar este párrafo que señala
que el faraón, o la etimología de la palabra faraón significaba gran casa, ¿no? En total, los faraones también tuvieron varias dinastías según la historiografía egipcia. Estamos más o menos hablando de más de 30 dinastías, las cuales son repartidos en aproximadamente 3.500 años de historia. Es decir, la historia egipcia es una historia bastante larga, bastante amplia, y por eso es su importancia dentro de la historia universal. Muy bien, ahora eso es por un lado la política. Por otro lado tenemos también a la sociedad. En el caso de la sociedad, o la división social del antiguo Egipto, esta tenía un tipo piramidal. Lo dibujamos aquí. Disculpen por la figura. Tenemos dos grupos. Tenemos el primer grupo, que es el llamado el grupo dominante. Este grupo dominante estaba representado por el faraón, estaba representado por los nobles y estaba representado por los sacerdotes. También tenemos algunos funcionarios. Y por otro lado, un poquito más abajo, tenemos al segundo grupo. Este segundo grupo es el llamado el grupo dominado. Este segundo grupo dominado estaba representado por los comerciantes, estaba representado por los artesanos, estaba representado por los campesinos y estaba representado por los esclavos. Esto es con respecto a la sociedad. Con respecto a la economía, vamos un poquito más acá, vamos a ver lo que es la economía. Y en la economía egipcia destaca principalmente que estaba basada en la agricultura y la ganadería. Cabe resaltar nuevamente, gracias a esto, a la existencia del río Nilo. Dentro de lo que vendría a ser la agricultura, pues, conocemos la existencia de estaciones. Estas estaciones eran la primera denominada inundación del río Nilo, nos estamos refiriendo, que era más o menos entre junio y septiembre. También tenemos la segunda, que es la siembra. Esto es entre octubre y enero. Y también tenemos lo que es la cosecha. La cosecha que era entre febrero y mayo. Muy bien, eso es con respecto a las estaciones y lo que vendría a ser la agricultura. Tres estaciones claramente diferenciadas y de suma importancia para la economía. Todo esto estaba regulado, todo esto era regulado y dirigido por el faraón. Muy bien. Después también tenemos en el caso de la cultura egipcia, sobre su cultura. En el caso de la cultura, o mejor dicho, de las manifestaciones culturales, en primer término tenemos un gran avance en la astronomía. Tenemos también otro avance muy importante en la matemática.
Así también se conoce acerca de la escritura egipcia, que era la jeroglífica, la demótica y la hierática. La más importante de estas tres, la jeroglífica, ya que esta nos ha llegado hasta nuestros días debido a los estudios que se dieron ya hace bastante tiempo a través de la piedra Rosetta y otros estudios más. Muy bien, con respecto a su religión, con respecto a la religión egipcia, la religión en el antiguo Egipto, claramente estamos ante una civilización politeísta, o sea que decían varios dioses, algunos de los cuales era, por ejemplo, Amón Ra, el dios principal, el dios Sol. Tenemos también a Horus, tenemos a Isis, tenemos a Osiris y tenemos también a Anubis. Cada uno de estos tenía unas particularidades con respecto a su forma dentro de la sociedad egipcia. Muy bien. También mencionar dentro de la cultura egipcia con respecto al arte. Muy importante también en la cultura egipcia, en primer término tenemos la arquitectura. Dentro de la arquitectura tenemos la construcción de templos y tenemos la construcción de tumbas. Creo que de las dos, la más conocida y la que casi todos están sumamente interesados son las tumbas, pues aquí se construyeron en un primer momento las mastabas. Después están las pirámides, o también llamado hipogeo. De estos dos, las más importantes son las pirámides. Y exactamente las pirámides de Giza, que están ubicados, si podemos verlo en este mapa, en esta zona de acá. Ahí están las zonas pirámides de Giza. Destacan tres mundialmente conocidos como Keops, que tienen una altura de 150 metros. Número 1. Número 2, tenemos el Kefren, que tiene una altura de 135 metros. Y tenemos el Miserino, con una altura de 65 metros. Cada uno de estos representando a un faraón. Bien, eso con respecto al arte. Ahora tenemos también lo que es la división o las etapas, mejor dicho, las etapas históricas de la cultura egipcia. Etapas históricas. La primera etapa se denominó Imperio Antiguo. El Imperio Antiguo, cuya capital en ese momento era la ciudad de Memphis, y principalmente aquí se dio la construcción de las pirámides de Giza, o de Gizeh también algunos lo llaman de esa manera. 2, tenemos al Imperio Medio. Tenemos al Imperio Medio y también al Imperio Nuevo. El Imperio Medio y el Imperio Nuevo, cuya capital también era la ciudad de Memphis. En esto destaca la conquista de Nubia,
y uno de los más grandes faraones que existieron, que fue Ramsés II. Y finalmente tenemos el Bajo Imperio. El Bajo Imperio, donde ya es el ocaso de la cultura egipcia, los griegos y persas lo invaden y lo conquistan casi en su totalidad a los ciudadanos y gobernantes de la cultura egipcia. Muy bien, muchísimas gracias. Esto fue un breve resumen de todo lo que vendría a ser la cultura egipcia y será hasta una próxima oportunidad.